Entonces, este especial de 2 horas, vamos hasta las 10 de la noche. Bienvenidos, es domingo, esto es solo una vuelta más. Y está Adriana Amado, que ganó un premio de algo muy importante, después les contamos. Está Pablo de León. Que no gané ningún premio. No ganó ningún premio. Y está Osvaldo Bazán. Que tampoco gané ningún premio. Buenas noches. Que trajo granadas de su quinta en Santa Fe. Exacto. Eso, aclaremos que son granadas frutas, ¿no? Porque Sí. piense que está sublevándose. Claro, por temor a que después no se pueda ir a su quinta de Santa Fe y hablaremos un poco primero. Cosechado especialmente para mis compañeros de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y reitero esto, y del chiste vamos cambiando la música a la preocupación. Vamos a hablar de si se puede endurecer la cuarentena, el fantasma de la fase 1, si se podrá circular. Pero permítanme ahora presentarles a las primeras invitadas en el programa. Está Diana Cohen-Agrest, es fundadora de Justicia Legítima, Usina de Justicia, la cara esta es insuperable inicio. Recordemos qué es lo que está pasando. Hay 168 presos delincuentes que con el contexto del COVID fueron favorecidos por este fallo Violini, este juez, ¿recuerdan? Bueno, pudieron salir, hubo un amparo colectivo que les permitió salir, ir a prisión domiciliaria. La cuestión es que 168, hay muchísimos más, nadie sabe exactos cuántos son. La cosa es que no se sabe dónde están 168. Y la semana pasada murió una psicóloga social luego de este terrible robo de este motochorro, que también tenía antecedentes y que también había sido liberado. Vamos a hablar de eso porque no está resuelto. Y también está Florencia Arieto. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Bien, Asociación Civil Usina de Justicia, además es filósofa, directora de bioética. Bueno, ¿cómo estás, Diana? Bien, preocupada, ¿no? Sufriendo como el resto de la población, de la ciudadanía. Bien, ¿cómo viste, cuál es tu impresión sobre estos 168 delincuentes que no aparecen, no se tiene rastro? Bueno, vos sabés que los datos en la Argentina nunca son muy precisos, ¿no? Creo que si hay algo que nos falla son las estadísticas en todos los órdenes. Se habla de 168, pero yo calculo que son muchísimos más, porque los que salieron, que incluso fueron reconocidos por la exministra Lozardo, son más de 1.500. Los blanqueados, de alguna manera, pero ¿cuántos serán los que no fueron blanqueados? Lo cierto es que si la propia Garrigós de Révori dijo que iba a haber un aumento del delito, es porque se sabía que con esta suelta absolutamente inconstitucional de presos, lógicamente el preso una vez que sale de la cárcel, supuestamente va a la casa, supuestamente tiene que ser visitado por un patronato de liberados, pero muchos de ellos ya no tienen casa, muchos de ellos ya no los quieren recibir. El patronato de liberados ya no se ocupa más de esa función. Entonces, tendríamos que poner en tela de juicio, en primer número, el número precisamente, no se trata de 168. Y en segundo lugar, ¿dónde están? El problema no es dónde están, sino qué están haciendo. Y lo que están haciendo, la respuesta está en las calles, porque efectivamente hubo un crecimiento del delito. Entonces es preocupante porque no hay voluntad política. Lo vengo diciendo desde hace muchos años esto. Yo creo que en este gobierno y en otro, la delincuencia es una política pública. O sea, favorecer a la delincuencia es una política pública. Ahora voy a volver a vos y te voy a pedir que me expliques qué quiere decir que sea una política pública. Florencia, ¿tenés datos vos? ¿Accediste a datos? Es que no hay datos, tampoco hay estadísticas, como decía Diana, respecto de los delitos en sí. El último corte que tenemos publicado es en la provincia de Buenos Aires, de la Procuración de la Corte, que es el primer semestre de 2020, donde se demuestra que hay 3 delitos que aumentaron, que es homicidio en ocasión de robo, femicidios y tenencia ilegal de arma. O sea, 3 delitos que repercuten en una irreversibilidad de una cosa. Una cosa es que te roben, otra cosa es que te maten, ¿no? Entonces, después de eso, la Procuración está terminando de procesar este último semestre del 2020, más primer semestre de 2021, bueno, estos meses, y todavía, si no es por digamos que es la jefatura de los fiscales, en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad o de Justicia, no me acuerdo, porque en algún momento estuvieron juntos y después se separaron,
Y en el Ministerio de Seguridad de la Nación hay una Dirección de Estadística Criminal que tendría que estar publicando semestralmente, bimestralmente o como le parezca a la política criminal del gobierno, justamente los datos de las variaciones de los delitos como para a partir de ahí aplicar las políticas públicas correspondientes. ¿Ellos son entonces los responsables de dar la información? Tienen la responsabilidad. Hay una Dirección Nacional de Estadística Criminal, que es la que tiene la obligación de juntar toda la información de las provincias, procesarla y ponerla a disposición del público. ¿Eso estaba operativo en, supete, el gobierno anterior? Sí, por supuesto, es lo primero que hicieron. De hecho, pudimos, y está publicado, y en el informe de gestión de la ministra Bullrich tenemos, por ejemplo, un seguimiento que hicimos de la 1114 y el programa Barrios Seguros, en donde logramos reducir a 0 los homicidios, porque logramos de alguna manera ir recuperando algunos territorios que ahí se disputaba la venta de droga y eso terminaba en muertes. Bueno, hoy que corrió la Gendarmería, el Gobierno Nacional de adentro de la villa y sacó Barrios Seguros, obviamente lo desmanteló, volvieron los homicidios por droga en las villas 1114. Eso está publicado, digamos, registrado y está en el informe de gestión. Diana, vos dijiste una frase, la delincuencia para este gobierno es una política pública. ¿Qué significa exactamente eso? Bueno, que no solamente no la combate, sino que además la impulsa. Y la prueba está en que nosotros desde Usina de Justicia, desde el mes de abril, estuvimos haciendo presentaciones, primero en contra de los celulares en las cárceles. Vos sabés que los celulares son el instrumento privilegiado, no solamente para salir a robar y matar, sino también para las mafias. Las mafias funcionan a partir de la los secuestros virtuales, las extorsiones. Por supuesto, los secuestros virtuales. Después hicimos también un amparo, presentamos un amparo por la liberación de presos que fue, y lo repito, anticonstitucional, porque en justicia penal vos no podés, por ejemplo, condenar masivamente. Vos tenés que individualizar la pena, pasar el debido proceso para cada uno de los procesados y es condenado individualmente. De la misma manera tiene que ser la liberación. En cambio acá se dictó, gracias a la doctrina Violini, porque en realidad la gente está muriendo gracias a Violini y compañía, que son los secuaces, los cómplices de los delincuentes, que lamentablemente legitimaron una suelta de presos de las cuales no se sabe el número, se desconocen dónde se encuentran y no existe la mínima voluntad política de volverlos al redil donde deberían estar. Un momento. Cuando el año pasado esto fue un escándalo y la opinión pública empezó a hablar fuerte de lo que estaba pasando, se dijo que se había frenado la liberación de presos y todos nos quedamos, porque también uno tiene derecho a creer en un momento como impulso vital, que esto era cierto. Entonces yo les pregunto a las dos si tienen este dato. ¿Se frenaron las liberaciones o esa vez que se dijo eso no fue así? Bueno, en lo personal yo no podría afirmarlo porque en realidad es una caja negra esa, no podemos saber. Y lamentablemente, así como en cualquier otro fuero, muchas veces se suben los fallos, por poner un ejemplo, los fallos del fuero penal no se publican. O sea, es una zona negra difusa, entonces no tenemos acceso a esos datos. Lo que sí podemos suponer que, más allá de que se hayan frenado o no, si hay 3.000, 4.000 delincuentes pululando en las calles, entonces obviamente este es el resultado. A diferencia de la pandemia, que cuando estaban encerrados, prácticamente no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, que es la zona caliente del delito en el globo, no se produjeron prácticamente delitos. Ahora, ¿por qué este señor Violini puede actuar con toda la comodidad que actúa? Porque ¿cuánto hace que hablamos de Violini? Y un año más o menos desde que surgió el fallo. Claro, y sin embargo nada pasa con él. Digo, ¿qué pasa? ¿Tiene protección política? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente es una asociación ilícita entre la política y el Poder Judicial. Y bueno, vos me estás preguntando, no es solamente Violini, porque además es una corporación... Pero ¿cómo funciona? ¿Es una metáfora o es real la asociación ilícita? Porque hubo casos en donde también hubo jueces que concretamente estaban sospechados de tener connivencia con delincuentes. Melazo, claro, también, por eso. Ordoqui y otros. Pero en ese caso era con la justicia federal, tengo entendido, ¿no? Claro, muchas veces, en este caso es una asociación ilícita. Este es un chiquitaje. Y lo que está en la base es precisamente la ideología. Por eso. El abolicionismo penal, según el cual los que están en la cárcel son los perejiles, los débiles, los que no pudieron escapar del sistema. Vamos a recordar, digamos, tu hijo Ezequiel fue asesinado en 2011 por un señor que ya tenía muchos antecedentes
muchos crímenes, creo que tenía 7, 8, y aún así lo dejaron o lo liberaron. Por supuesto, los jueces de Morón, que fue el mismo caso de María Rosa, ¿no? Como este señor Ochoa, que también tenía un prontuario. Está la psicóloga de la semana pasada también. Pero es lo que se repite en todos lados. Vos pensás lo siguiente, que de cada 1000... Ella era la psicóloga, ¿eh? Claro. Ustedes recuerdan la imagen, el tironeo, el motochorro, tremendo, bueno. Es tremendo. Además, vos me preguntás a mí en lo personal, es volver a vivir lo que uno ya vivió. Entonces, es como que nosotros estamos viviendo en una sociedad que está sangrando, ¿no? Sangrando por el dolor pasado, pero también por el dolor presente que no puede cicatrizar. Si uno viera que las cosas están cambiando, bueno, de alguna manera sería, bueno, están cambiando las cosas, la realidad se está transformando. Pero espera, no hay... Si querés ahora volvemos a esto, porque para que no sea 100% una cosa angustiante, medio paralizante, que es, ustedes no hicieron mucha fuerza sobre la ley de víctima y salió, el otro día lo hablamos con Matías Bañeto, y por suerte y por la garra que ustedes pusieron, salió una ley de víctima, emparejó un poco las cosas. La ley de víctimas es mala, la ley de víctimas es mala, y lo dije desde el primer momento. Nosotros de Usina de Justicia teníamos otro proyecto de ley con una senadora justicialista de San Luis, y lamentablemente no salió. Es mala por una cosa muy elemental, que es una ley, paradójicamente, entre comillas, elitista. ¿Por qué? Porque solamente le da un abogado patrocinante a aquel que no lo puede pagar. Aquel que prácticamente tienes que tener un rancho para ser considerado vulnerable. Déjenme recordarle, yo no soy el experto, pero hasta la ley de víctimas, si tenías la desgracia de que un familiar fuera muerto de un homicidio, te tenías que hacer, el abogado lo pagabas vos, tenías que vender a veces la casa y el auto dicho por gente que estuvo ahí en ese infierno. Sí, en realidad es porque el sistema penal, ahora voy a volver sobre la ley de víctimas un poco para contar cuándo funciona, cuando la gente pide acuerdos en la política y qué pasa cuando tenés enfrente gente sesgada por la ideología y que no quiere acordar. Pero quiero volver a la ley de víctimas. En teoría no debiera en un país que funciona, que exista la ley de víctimas, porque el fiscal, que es el acusador público, es el que tendría que representar a la víctima con todo el ahínco, la emergencia y la urgencia que significa un delito de esta naturaleza. Lo que pasa es que, como nunca se planificó la política criminal en términos de política de Estado que trascienda a los gobiernos, entonces vos tenés fiscalías colapsadas o fiscalías que le pagan a uno que fue militante, entonces concursá, digamos, el kirchnerismo lo que está haciendo hace muchos años es, digamos, capacitar en su ideología a gente para que después llegue a los concursos. Pasó con Boico hace poco. Digo, no estoy hablando ni siquiera de si académicamente está bien o mal, estoy diciendo que llegan con un sesgo ideológico a la judicatura o a la fiscalía, sesgo ideológico que no pueden dejar en la puerta del despacho para estar ahí trabajando y aplicando la ley y después volver al compromiso. Aplican, a ver, Slokar, que es el que está pidiendo la cabeza de Hornos, en la Cámara de Casación Federal. Hornos es el presidente. El presidente de la Cámara, que sacó el mejor fallo contra la violencia de género de la historia de la jurisprudencia argentina. El mejor fallo que aplicó todos los estandartes internacionales. Pero al margen de eso, Slokar es adjunto de Zaffaroni y Slokar suelta violadores porque considera que tienen derecho a la resocialización. Bueno, pero ahí... Déjame terminar una cosa porque es importante, porque acá falta una pata fundamental que tampoco se trata, que es la reforma del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros necesitamos dejar de que los penitenciarios tengan la facultad de analizar a los presos en concepto y conducta, que es lo que permite después ese informe que un juez de ejecución considere que salga anticipadamente o no. Nosotros tenemos que hacer un orden de prelación. Primero, infraestructura carcelaria, porque que esté abierto Devoto significa que el señor que entra por un robo y tiene que salir o muerto o asesino para sobrevivir en Devoto, es posible que no se pueda resocializar. Primero, que el progresismo, Garrigós de Guerrébori, lo tiene abierto. No la cerró a Devoto. Y nadie está en este momento discutiendo presupuesto para infraestructura carcelaria. Entonces vos estás mandando gente al matadero, a romperle la humanidad. Pará. Primero eso. Y segundo, nosotros necesitamos especialistas en perfilación criminal para analizar la conducta permanente del detenido cuando está adentro cumpliendo la condena. Y tiene que haber un orden de prelación. Primero salen los que no cometieron delitos irreversibles, a la cola homicidas y violadores, porque si no, en el juego de mínimos y máximos que tiene el Código Penal, pongo los ejemplos para que lo entendamos. Yo sé que es un poquito largo, pero es necesario el ejercicio. Si vos cometés un robo con armas, tenés una pena mínima de 5 años y una pena mínima de 15, ¿sí?
Si vos cometés un homicidio, tenés una pena de 8 años de mínima y una máxima de 25. Pongámosle que entre el juego de los atenuantes y agravantes al ladrón que no mató, que robó con armas pero no mató, le dan 10 años. Y al homicida, en otro juzgado, en otro tribunal, le dan 10 años. Como no hay un orden de predación ni analizan la gravedad del delito, el ladrón y el homicida van a salir anticipadamente igual porque se suma matemáticamente. Entonces, imagínense que se encuentran en la puerta de la cárcel ambos y dicen, ¿vos qué hiciste? Yo robé y vos maté. Ah, pero vos mataste junto conmigo. O sea, mataste y salís conmigo. Bueno, entonces, matemos. Eso es lo que hay que cambiar. No, pero... Priorizar dentro de los recursos los delitos menos graves para que tengan la posibilidad de analizarse primero. De esto, si lo que pasa bueno, es que, pero mientras que no se trate, seguirá siendo una calecita. Es que están soltando a los presos. Está lejísimo de lo que estás diciendo. Pero discúlpame, soltaron presos masivamente. Pero a la gente, por ejemplo, que el otro día lo conté acá, que es una persona que es inocente y que está hace 6 meses detenida, que es un migrante pobre, con problemas de diabetes, no lo soltaron. ¿Por qué? Porque después de la macana de Violini pagan justo por pecadores. Gente que tendría que ser escuchada no es escuchada. Entonces Diana, siempre pasa lo mismo. Me parece que... Pero eso es en un sistema que funciona. Pero tenemos que dar la discusión, Por eso, Diana, a ver, porque si no nos quedamos en el... a ver qué dice Diana. A ver qué dice Diana. Hicimos una presentación para que se construyan cárceles y Me consta. por ahora supuestamente la están aceptando en distintas provincias. Me consta. Entre tantas cosas que hacemos. Pero además, yo estuve durante todo el juicio que se le hizo a Axel López. Axel López, ustedes recordarán, es un juez que no solamente liberó al asesino de Baniato, sino también al de Soledad Barnia, al del marido de Georgina Barbarossa. Bueno, hizo una serie de dislates. Finalmente también liberó a un individuo que fue soltado de la cárcel y se fue a Chaco, donde se hizo pasar por remisero y finalmente violó y mató a Tatiana Colosías. Entonces, desde ahí se hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura donde se lo juzgó durante 3 audiencias. ¿Saben quién era el acusado ahí? El reo que estaba en el banquillo de los acusados. El pobre psiquiatra Islas, que había rechazado la liberación de ese preso. O sea que Axel López fue totalmente eximido, no solamente de culpa y cargo, sino de hacerse responsable frente a la sociedad de lo sucedido. Eso te quería Pero preguntar. porque, ¿qué había pasado? ¿El psiquiatra qué había dicho? Es que no había que liberarlo, pero lo pusieron al psiquiatra y estuvieron los 3 días supuestamente presentando como testigos a quienes precisamente son el núcleo de justicia legítima y de allí tu fallido. Y la verdad que te agradezco que nos estés equiparando, pero simplemente voy a hacer una referencia filosófica, ¿no? Descartes en las meditaciones metafísicas, él se pregunta en un momento dado, Descartes en el siglo XVII, ¿qué pasaría si en vez del mundo haber sido creado y gobernado por Dios, fuera gobernado por un diablo, por un genio maligno? Entonces todo cambiaría de 1 a menos lo positivo pasaría a ser negativo, lo bueno pasaría a ser malo, y así permanentemente los valores se opondrían entre sí. Acá es lo mismo. Nosotros luchamos contra justicia legítima, contra los Slocar, contra la Sana María Figueroa, contra fiscales de justicia legítima que en lugar de ejercer su responsabilidad como fiscal y precisamente de juzgar, y no de juzgar, perdón. De investigar, de aplicar la ley, de aplicar buscar, la ley, sí, juntar pruebas para condenar. Defienden a los delincuentes. Exacto. Bueno, ¿por pero yo qué te lo- quería hacer esa pregunta, porque también tiene que ver con una lógica filosófica y que lo decías también vos. Hay 2 sistemas en pugna y está claro que gana aquel que está a favor de los delincuentes. Sí, por supuesto. Porque gana dentro de lo que es la lógica del Poder Judicial, gana incluso dentro de lo que es la investigación académica que valida esta victimización de lo que es el victimario. ¿Cómo se rompe esa cultura? Vos lo acabas de decir, es una cultura que se ha ido, una cultura de la transgresión, que ya predijo Nino con ese libro Argentina, un país al margen de la ley. Entonces, el problema es que nosotros tenemos una ley que está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque interpreta. Y eso lo reconocen incluso, yo traje ahí unos datos, de la red de jueces penales bonaerenses.
Ellos dicen que en realidad no hacen las leyes, que las leyes los hacen los legisladores. Espera, lo que vos decís es cierto. Uno escucha y escucha en muchas entrevistas decir, yo con las herramientas que tengo del Código Penal hago lo que tengo porque esta es la caja de herramientas que tengo. Denme otras herramientas. Pero perdón, Bueno, ¿esto es pero real perdón, o es los falso? jueces, la facultad de liberarlo es, no es una orden. La ley no les dice deberá liberar, dice podrá adelantarle la liberación si dan estos requisitos. O sea que siempre la última palabra la tiene el juez, que puede decir que no. A ver, No, ¿qué pero decís aparte vos, de otra Diana? cosa más, que ellos, los jueces ahora, están ejerciendo el poder legislativo. Y eso lo vimos hace un par de días. Un juez de Tucumán declaró inconstitucional la ley 24660, que fue reformada hace un par de años atrás y que no le da beneficios a aquellos delincuentes que los pidan en caso de ser delincuentes culpables de delitos graves. Entonces, los jueces, ¿qué hacen cuando quieren cambiar un fallo? Declaran inconstitucional una ley. Entonces, con eso, están dejando de ser el tercer poder para pasar a ser el poder legislativo. Entonces, es una mentira esto de que toda la culpa es de la ley, porque precisamente lo que hace el recurso de los jueces es declarar inconstitucional una ley y así también liberar. Vos decís, no hay un problema con la ley, sino el sesgo ideológico de X origen que genera una interpretación de esa ley. Sí, claro, porque los jueces interpretan, pero además no es de X origen, porque Ya la sabemos cuál, doctrina está bien. abolicionista ha permeado a varias generaciones de abogados de todas las universidades nacionales. Perdón, la y facultad, el déjeme- Departamento de Derecho Penal y Criminología, de la Facultad de Derecho de la UBA, de la que yo me recibí siendo zafaroniana. Pero, A mí está me bien. costó mucho tiempo ¿Querés que te poder leer a cuente? Jacob y hacer desandar el camino y decir, pará, más allá de lo que yo piense del sistema, que donde hay violencia y desigualdad seguramente hay delito, digo, y toda la situación de marginalidad estructural que tiene que estar en la mesa de una seguridad exitosa. Pero eso no significa que se justifique el delito. Bien, entonces ahora yo te les lo pregunto, empastan sí. y te cuesta. Eso es adoctrinamiento. Pero- en mi facultad no hay una cátedra que Permítame. aplique objetivamente el Pasan derecho Yo te penal. puedo para contar. los Yo cuando asistentes estudié sociales, psicología, pasan todos lados. cuando estudié psicología había una carrera llamada criminología. Yo hice esa materia optativa que era de Zaffaroni en los 90, obviamente. En ese momento era un rockstar dentro de la facultad porque era sumamente consistente. Era otro contexto, era el menemismo, no tiene nada que ver con el Zaffaroni que vimos ahora. Pero yo quiero preguntarles a las dos, y si alguno de ustedes también se anima, ¿por qué creen que les resulta tan seductora esta teoría a tantos profesores, a tantos jueces, a tantos fiscales? ¿Qué creen que hay ahí? Adoctrinamiento. No hay No me opciones. alcanza. No, pero no me a ver, alcanza. es una, ¿Qué es más una hay? lógica de Ejemplo. superioridad moral que tiene que ver con que... Porque la izquierda digamos, da fueros, es- lo dijo y además Néstor. es la interpretación de superioridad de cierta mirada del progresismo. Bueno, eso es en la mejor de las versiones, ¿no es así? El buenismo. O sea, la persona que va y libera a un tipo que lo ve un marginal, piensa que es el buenismo, ¿no? Sentir que uno está siendo bueno con los demás sin pensar, sin darse cuenta de que hay una sociedad que está en peligro. Que además hay un dato más. Yo hace poco publiqué un artículo donde fundado en una serie de artículos estadounidenses donde se comprobó que en realidad en tiempos de riqueza sube también el delito, contrariamente a lo que se cree acá. Entonces, y también se comprobó que en general el delito es el producto de clases marginales, pero no económicamente, sino en general son familias altamente disfuncionales, con 3 o 4 generaciones de personas que no trabajan, Bien. con padres golpeadores en el mejor de los casos. presos Pero muertos. eso abona la No, teoría pero- del determinismo social que justifica que entonces, No, dado porque- que hay un origen disfuncional, hay que comprender. No, pero esperá, yo, déjame me dejan decir algo. esto. No, primero que es una falacia, porque el 50%, en Argentina hay casi 50% de pobres. Si la pobreza definiera el delito, tendríamos que estar en guerra civil, primero. Segundo, no explicaría el delito de cuello blanco, porque un contador decide, con todas las posibilidades que tuvo, ser un lavador del narco. O sea que es mentira. Ahora, déjame decir esto. Decilo que. Zaffaroni es un gran criminólogo. Tiene un hermoso libro que se llama La palabra de los muertos en términos de filosofía criminológica. El error fue que él, que fue acordado con el kirchnerismo, traspoló su análisis a la aplicación de la ley.
Y ahí es donde se arma el desastre que tenemos hoy después de casi 20 años de kirchnerismo sistemáticamente A ver, Osvaldo, No, y ahora quiero voy decir, a Diana. por la pregunta sí. que decías de por qué resulta tan seductor Sí, esta teoría. sí. A mí me parece que tiene que ver con una cultura general que tenemos desde mucho tiempo atrás, que voy a decir barbaridades, que tiene que ver en principio con un sedimento cristiano católico que tenemos que ser buenos, que el pobre es el dueño del Del cielo, sí, y que si hay un pobre es porque hay un rico. Digo, Un necesariamente juego de suma cero, donde Claro. si alguien tiene es porque se lo está porque está despojando. quitando al otro. que el kirchnerismo explotó. Y nunca pensamos que en realidad si uno tiene 2 y otro tiene 5, es porque en total hay 7. Pero si hubiera 28, quizás el que tiene 2 estaría un poco bastante mejor. Bueno, la idea del Entonces, juego digo, de suma cero, digamos, de opresores y oprimidos, si hay 10 y entonces uno 8 y otro 2, eso es así y tiene una penetración cultural sí, tremenda. Eso digo, creo que eso lo tenemos todos desde el principio y si sos rico, sos malo. Y en realidad en Argentina muchas veces el rico es malo porque ha llegado a ser rico de la peor manera. Pero digo, hay otras maneras de hacer dinero que no necesariamente son de maldad. Pero además, me parece que esto es que lo aprendimos desde siempre. Entonces, conviene que seamos todos iguales. Si todos iguales, todos pobres, no importa. Conviene que seamos todos iguales. Pero, Tengo algo en estos minutos finales. Diana, hago siempre la aclaración. Yo no pienso esto. Alguna vez ya te lo pregunté en alguna otra oportunidad y espacio, pero muchos dicen, ¿qué quieren? ¿Endurecer las leyes? Fíjense la ley Bloomberg, que la fomentó Néstor. Fue terrible lo que le pasó a Bloomberg, recuerdan ese caso. Se endureció la ley y sin embargo dicen los que son críticos de posiciones como la tuya o la tuya, dicen, no sirvió para nada, no frenó la ley Bloomberg el delito. Porque no se aplicó la ley Bloomberg, en primer lugar. En segundo lugar, también lo que comentaba recién Flor, desbalanceó, desequilibró la carga de las penas. Pero aparte no se cumplió. ¿Qué quiere decir que no se cumplió? No porque se interpreta. Entonces, no es que se respeta la ley Bloomberg. O si la ley Bloomberg dictaba un mínimo y un máximo, directamente se condenaba con el mínimo. O como el otro día leí en otro fallo, que se perforó el mínimo de la pena. Bien, O sea, yo hubo sigo... un tribunal Menos que lo que... que dictó una pena menor a la que dicta la ley. Sin Bien. recalcular, sin recalificar. Sí. No, pero Voy a después, decir en todo algo caso, que yo no lo otra vez tengo. ¿Viste? Hoy día las cosas son para aclararla porque no hay metáfora, hay literalidad. Entonces, yo no pienso esto que voy a decir, pero yo quiero ser portavoz de una cosa que circula. Las cárceles no resocializan, lo único que hacen es el posgrado de la delincuencia. Si los metés más, peor salen. No lo pienso yo. ¿Qué dirían de la cárcel no Lo sirve? acabo de decir. A ver, la seguridad en términos de política de Estado tiene 4 patas. No es una opinión personal y es un trabajo que venimos haciendo. La policía, la justicia, el servicio penitenciario, o sea, las cárceles, y el desarrollo social. Esas son las 4 patas de la seguridad. Bien. Si vos no tenés una política carcelaria, si vos tenés abierto Sierra Chica en la provincia de Buenos Aires o Devoto, que es una cárcel de procesados, o sea, en Devoto no hay gente que esté acreditado que cometió el delito, son todas personas esperando condena. Y lo que yo te contaba, que vos entrás como ladrón primario y te mandan a la villa, como se llama, porque como no hay lugares, no hay política de infraestructura carcelaria, no hay a los primarios acá, a los procesados acá, a los condenados acá, a los que tienen perfil criminológico resocializable acá, a los que están rotos humanamente acá, como no hay una política carcelaria, entonces lo mandás a cualquier lado. Y por ahí un pibe joven que cometió un delito y que lo tiene que pagar, porque por más que esté digamos, nacido en la marginalidad estructural, con padre preso, muerto y todo lo que ya sabemos, no se le puede justificar el delito porque aparte lo sentencias a muerte. Es posible que termine muerto o preso como termina ahora. Bien. Ladrón primario, lo metés en la villa de Devoto, en donde tenés una persona 5 veces procesada por homicidio. Y es posible que el pibe ese o mate para sobrevivir o salga en Juega una al bolsa posgrado. negra. Bien. Entonces, si no tenemos... Mira, hay una frase que lo dicen algunas personas, alemanes más que nada, que dicen, la salud de una sociedad se mide como cómo se trata a sus presos.
Y tratar a sus presos no significa liberarlos, significa que estén en una cárcel con las condiciones que tiene que tener una cárcel para que cumplan la condena. Bien. Porque también lo que hace el kirchnerismo y el progresismo es, como la cárcel es un desastre, te los libero porque pobrecito no puede estar en la cárcel. Invertí en cárceles, porque no es la liberación, la resolución del problema, ¿ok? Bien. Diana, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Florencia, muchas gracias. Vamos a